Mateo capítulo 14, verso 31. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hace 2 domingos atrás empezamos a hablar de este tema, tu potencial, y estamos predicando bajo el título Reconociéndolo. Y en aquel día estábamos diciendo de cómo nosotros reconocemos nuestro potencial. En otra palabra, de otra manera quisiera decirlo como resumen, cómo tú reconoces que en ti existe un potencial que tú no sabías antes que existía. La semana pasada estuvimos predicando todavía bajo este mismo tema de tu potencial, pero como título teníamos desarrollando tu potencial. Y pueden ver la diferencia, que una cosa es saber que lo tienes y otra cosa es desarrollarlo, ponerlo en uso, ponerlo en trabajo. Entonces, cuando nosotros entramos en este día de hoy, vamos a predicar algo que a lo mejor es muy común predicarlo, pero así lo sentí predicarlo. Y el título de hoy, bajo el tema todavía tu potencial, pero el título es desperdiciándolo. Y a lo mejor usted diga: pastor, pero ¿qué usted está hablando de desperdiciándolo? Muchas veces cuando estamos en la casa y vamos a comer, y esto pasa mucho con los niños, muchas veces dicen: yo quiero más, y se llenan los ojos antes del estómago, o viceversa, ¿no? Piensan que quieren más, y las madres saben lo que estoy hablando porque ellas son mayormente las que sirven. Y cuando le dice el niño o la niña: quiero más, ella sabe: ¿cómo te vas a comer todo eso? Pero ellos van y le sirven más, ¿no? Y cuando el niño trata y no puede, y después viene la madre y dice: tú estás desperdiciando toda esa comida. ¿Por qué? Porque te echaste mucho más de la que tú podías comer. Aleluya. Ahora, en el caso que estamos hablando hoy, en el caso espiritual de nosotros, a lo mejor no estamos ni sirviéndonos tanto. A lo mejor fue que la persona no, lo desperdició en la manera que lo tenía, lo puso en la mesa y nunca ni lo tocó. ¿Me van entendiendo? Podemos desperdiciar un potencial de diferentes maneras. Y yo no sé dónde estás tú hoy parado. Yo sé solamente dónde yo estoy hoy parado. Pero esta serie de mensajes yo creo que han sido para abrir la vista a los hermanos, a los amigos, a todas las personas que están escuchando esta miniserie, que quieren hacer algo para la obra de Dios. Y aquellos que no quieren, también es para ellos. Porque la Biblia nos manda a hacer algo. Y aquellos que quieren hacer algo, a lo mejor lo desean, pero no han tomado el primer paso. Y a lo mejor usted caiga en esa área o en ese grupo de que quiere hacer algo, pero no ha tomado el primer paso. Por ende, está ¿qué? Desperdiciando lo que Dios le puso en sí, ese potencial. Y no sé cuál de ustedes, no sé en qué área usted esté en el día de hoy, pero yo espero que hoy como conclusión podamos, mejor que en el día de ayer o el domingo pasado o la vez antipasada, hacernos un examen a nosotros mismos, un examen bien profundo de dónde estamos parados y dónde queremos estar. Y yo espero que el deseo que nosotros tenemos para nuestra vida espiritual sea y esté en línea con el deseo que Dios tiene para nosotros también. Cuando yo digo la palabra desperdiciándolo, yo quiero decir como que no lo están realizando. Yo quiero decir como que no lo están llevando a cabo. El que no lo está haciendo, el que no lo está realizando,
el que no lo está llevando a cabo, como acabo de decir, ese grupo de personas también está desperdiciando el potencial que tiene adentro de él o ella. El que no está dándole la oportunidad para que suceda lo que tiene que suceder, también cae en este grupo de desperdiciar. El que no permita que las cosas ocurran por cosas personales o sea lo que sea, esta persona también cae en este mismo grupo de desperdiciándolo. Y quiero incluir a estas personas por si acaso alguna persona dice, no, es que no ha llegado mi momento. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado con esas personas que piensan de esa manera. Y si usted es uno de esos, tenga mucho cuidado y hágase ese examen que estaba hablando unos segundos atrás. Porque muchas personas dicen, no ha llegado mi momento, pero es otra palabra decir, yo estoy escondido, estoy tranquilo, estoy cómodo donde estoy. Y hasta que no venga un empujón, no me voy a mover. Y no se mueven, que es lo peor de toda la situación. El domingo pasado estábamos hablando de la parábola de los talentos. Y allí en el libro de Mateo capítulo 25, el versículo 14 hasta el 30, en esta parábola que le está dando Jesús, aquí habla de tres diferentes personas que cuando vino el dueño de este lugar le dejó encargado unos talentos a tales personas. A uno le dio 5 talentos. A la otra segunda persona le dio unos 2 talentos. Y a la tercera persona le dio un solo talento. Y nosotros habíamos hablado esto con lujo de detalle el domingo pasado, no voy a entrar en todos los puntos. Sino que en el día de hoy, como estamos hablando de este desperdicio, como estamos hablando de desperdiciar este talento, solamente vamos a hablar del último siervo que le dieron un talento. Esta persona, como podemos ver en estos últimos versículos del 26 hasta el 30, que habla de esta persona específicamente, dice, respondiendo a su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Esto se lo está diciendo aquel siervo que decidió esconder el talento. Dice el 28, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Se está refiriendo al primer siervo que se le dieron 5 y él los multiplicó por 2. En otras palabras, le trajo 5 más. Por eso es que tenía 10. Él dice el 29, porque al que tiene se le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Hoy es el día de aprender cómo Dios se siente del que desperdicia. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Nosotros no podemos andar desperdiciando el potencial o el talento que Dios nos está dando en nuestras manos. Aleluya. Y lo que yo le estoy diciendo no es lo que el pastor quiere decir, sino lo que la Biblia quiere que sepamos en el día de hoy. Cuando continuamos leyendo estos versos, aquí en el último verso 30 dice, y al siervo inútil, ¿escucharon bien la palabra? A esa persona que escondió el talento, siervo que escondió el potencial, para que entiendan, a ese se le dice inútil, la palabra le dice inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, le estamos hablando que no solamente le van a quitar todo lo que él tiene, todo lo que Dios le puso en las manos se lo va a quitar,
So, ese potencial que usted está desperdiciando, usted está derramando, que usted está haciendo nada con él, Dios se lo va a quitar, le va a dar ese potencial a otra persona que pueda hacer algo mejor con ello. Y a usted, a mí, si estuviera en esos pasos, a mí me llamarán siervo inútil. Y no solamente me van a llamar inútil, sino que me van a echar afuera a las tinieblas. Y allá afuera va a ser el crujir de dientes. Cuando yo le dije al final de la introducción que yo le iba a decir cómo se sentía Dios de este tipo de persona, créame que no es nada bonito. Créame que no es nada positivo. Y dele gracias a Dios por su infinita misericordia, que tantas veces nos perdona, que tantas veces nos da el oxígeno para respirar, que cada día nos podemos levantar vivos y cada día tenemos una nueva oportunidad de serle fiel, y muchas veces decidimos no serle fiel. Muchas veces decidimos hacer lo que nos da la gana. Muchas veces decidimos, hoy no es mi día. Y después el otro día, como que ese día le fue tan bien sin hacer el propósito de Dios, sin explotar ese potencial que había en usted, que el segundo día le dice, pero ayer me fue tan bien que voy a tratarlo hoy como segundo día. Y 2 días se viran y se multiplican en una semana se multiplica en un mes pasa un año. Y las personas no hacen nada. Ese potencial guardado en un baúl. Y Dios, como quiera, le sigue estirando la misericordia. Y en ningún momento todavía te ha dicho inútil, pero pudiera hacerlo. Y nosotros seguimos como pidiéndole prestado al banco. Continuamos viviendo la vida como si no las mereciéramos. Y los mandatos que Dios ha puesto en la Biblia para nosotros, como que, no, eso es para qué. No, eso es para el otro. Y estamos leyendo la Biblia, si es que la leemos, y llegamos a esas páginas y como que, esto está fuerte, estamos buscando un salmo. O si no buscamos el celular, ¿dónde están las palabras de encouragement? Sí, dame los bonitos, los que me gustan. Pero hermanos, tengamos mucho cuidado en no caer en este grupo. En el verso 30 es el mero ejemplo del mensaje de hoy. Representa a la persona que se dejó llevar por lo que decían y no por lo que podía hacer con su potencial. Pastor, ¿qué usted dijo? Déjeme explicarle lo que estoy diciendo, porque déjeme ayudarlo a caer en sí, ¿no? Cuando nosotros vamos anteriormente, cuando nosotros vamos en esta misma parábola, cuando estamos aquí por el versículo 4, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. ¿Escucharon bien lo que él dijo? Miren lo que él dijo. Señor, te conocía que eres, en presente, hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y después dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento adentro de la tierra. ¿Por qué el pastor está mencionando estos versículos? Sí, como que sonaba que ya yo había terminado con el versículo 30. Pero yo quiero que también usted se pueda poner en estos zapatos por un momento. Porque nosotros como cristianos, por diferentes razones, en diferentes tiempos de nuestra vida, no llevamos a cabo nuestro potencial. En este caso, específicamente, este siervo había escuchado o conocido de este Señor. Y aquí lo dice claramente en el versículo 24. Señor, te conocía que eres hombre duro.
Entonces nosotros cuando muchas veces como seres humanos vemos ciertas situaciones, como que vemos un panorama como que no nos conviene, y en este caso él estaba diciendo que aquella persona a cual él le tenía que trabajar como siervo, aquella persona a cual él le tenía que responder por el talento, era una persona dura. Y no solamente una persona dura, que sino una persona que ciega donde no sembró. En otras palabras, cuando nosotros cegamos, quiere decir que tú estás sacando un fruto o un vegetal de una planta que la planta produjo, pero ese vegetal tú nunca lo plantaste. En otras palabras, que tú estás buscando algo de un árbol o de una planta que no es tuya. Mira qué lengüetero. Mira lo que él dice. Mira lo que con las palabras que él usó. Y no solamente que él ciega donde no sembró, sino que él también recoge donde no esparció. Que es otra palabra, otra forma de decir lo mismo, ¿no? Porque cuando tú vas y esparces una semilla, tú esperas hacer la siega de ese plantido. En otras palabras, que tú te estás metiendo donde no te incumbe a buscar lo que no es tuyo. Oye, pero qué fuerza de cara tiene este siervo. Y yo lo estoy diciendo porque yo quiero que usted pueda mirarse en un espejo en este momento. Y el espejo no soy yo no soy perfecto. El espejo es la palabra de Dios. Porque cuántas veces nosotros tenemos la misma actitud hacia Dios. ¿Para qué voy a orar a Dios si la última vez que le pedí no me dio? ¿Para qué voy a hacer esto si la última vez que fui no tuve ningún resultado? Entonces como que empezamos a medir las cosas con nuestra propia regla. Y empezamos a tomar decisiones basadas en nuestra propia experiencia, pensando que nosotros somos los que hacemos, pensando que nosotros somos los que dictamos sobre ciertas cosas, pensando como que nosotros tenemos el control del outcome, como like if we could control the outcome of the things that are happening. Cuando en realidad nosotros no podemos controlar nada, porque el Dios que le servimos es el que tiene el control sobre todas las cosas. El Dios que le servimos es el que puede hacer y deshacer. El Dios que le servimos es el que puede poner la fe en el corazón del que le hace falta, para que esa persona pueda reconocer quién es Dios. Por eso es que Dios quiere que nosotros usemos nuestro potencial. ¿Para qué? Para su obra. Próximamente quiero hablarle de alguien que todos conocemos. Una persona tan conocida que se escribió un libro completo a nombre de él. Me refiero a Jonás. Ese libro de 4 capítulos nos habla de la historia del carácter principal, Jonás. Y como todos conocemos, les voy a pasar por encima como el vuelo del pájaro. Pero quiero extraer las cosas más importantes para el mensaje de hoy. Este libro, aunque a lo mejor usted esté en desacuerdo conmigo, pero este libro es del potencial que tenía Jonás. Usted dice, ¿potencial? El que conoce la historia dice, ¿potencial? Sí, el potencial. Porque déjeme decirles que el Dios que le habló en el capítulo 1, versículo 1 y 2, ese Dios reconocía y sabía que en él había un tremendo potencial. Y era tanto el potencial que él tenía que lo mandó a hacer el trabajo de Dios aquí en la tierra. Lo mandó a Nínive, pero él fue a Tarsis, ¿no? Que es un lugar 5 veces más lejos de donde Dios lo mandó. ¿Por qué? Por cabeciduro. Pero eso no quiere decir que no tenía potencial, ¿no? Porque muchas veces Dios nos manda a ciertos lugares, pero terminamos en otro lado. So, no diga como, ese es Jonás, qué malo, oye. No, nosotros somos casi igual. En muchas ocasiones, de diferentes maneras, actuamos con la misma mentalidad de Jonás. Ya todos sabemos la historia, que estaba en una embarcación y por la noche empezó esa embarcación que casi se viraba con muchos vientos, con mucha agua, una tormenta, y todos los tripulantes estaban todos preocupados y él en la parte de abajo durmiendo y roncando. Y eso empezaron a sacar suertes a ver lo que estaba pasando porque no entendían. Y de momento que van y lo levantan y dicen, mira Jonás, tú no estás dando cuenta de lo que está pasando aquí. Dice, ¿qué? Ya conocemos la historia.
Muchos cristianos también guardan resentimiento hacia ciertas personas o grupos de personas como Jonás lo hizo. Sí, porque no es que Jonás era tan malo, sino que donde Dios lo había mandado, él no le caía bien a esa gente. Sí, porque allá en Nínive eran personas bien malvadas. Y no quiero traer toda la historia. Y no es que voy a traer toda la historia, pero lo poquito que le voy a decir, y usted puede ir allá después buscarlo y estudiar el capítulo. Y después que estudie el capítulo de Jonás, busque la historia del tiempo, que es la que más le va a decir qué es lo que los ninivitas les gustaba hacer a las personas. Y las personas que estaban en aquel lugar eran unas personas muy malvadas. Y Jonás lo sabía. Y porque él tenía un resentimiento en su corazón y algunas reservaciones, él dijo, yo no voy para allá. Y se fue para otro lado. Y sabemos que en el proceso lo tuvieron que tirar de la embarcación que él estaba. Y como Dios le quiso, fue un gran pez y se lo tragó. Y déjeme decirle que si en la escuela bíblica que usted estuvo cuando chiquito, le pintaron una foto de esa gran pez, y algunos le llaman ballena, sea lo que sea, y lo ponían allí sentado como que en un diente, una muela, no sé, y todo bien, déjeme decirle que eso no es la realidad. Estar adentro de un gran pez no es nada fácil. Estamos hablando de un lugar que no olía bien, un lugar que no era cómodo, un lugar que no se podía sentar, un lugar que no podía estar tranquilo. Y solo porque él no estaba de acuerdo con lo que hacían los asirios allá. Y él le tenía un odio a estas personas asirias. Pero déjeme decirte, hermano, que el Dios Todopoderoso vio un potencial en él. El Dios Todopoderoso quiso que él hiciera este trabajo. Pero él decidió desperdiciar su potencial de esta manera. Y él tuvo que aprender una lección bien difícil adentro de este gran pez, porque la del bote la pasó casi todo el tiempo durmiendo. Pero la del gran pez, esa fue la lección que él tuvo que pasar. Ese fue su desierto. Ese fue, esa fue su cruz que él tuvo que cargar. Y terminó que este pez lo escupió donde él tenía que estar en primer lugar. Mire cómo es Dios. Así mismo Dios hace con nosotros. Porque nosotros muchas veces por cosas que tenemos, reservaciones que tenemos en nuestro corazón, no hacemos lo que tenemos que hacer. Y cuando Dios nos manda para allá, tú dices, no, a mí no me cae bien, fulano está ahí. Y de momento te ves en la tienda haciendo la compra. Y cuando tú miras para el lado, mira quién está ahí, a donde Dios me llamó. Pero no fui, pero Él vino donde mí porque así Dios lo quiso. Y si usted no sabe lo que le estoy diciendo, así es la vida. Porque muchas veces nosotros, teniendo el potencial, teniendo el llamado, no nos movemos a donde Dios quiere que nos movamos. Derramamos el tiempo, le perdemos el tiempo a nosotros, a Dios y a los hermanos. No hacemos el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Y después Dios tiene que traernos el trabajo a nosotros. Después tienes que pasar el bochorno de hablar lo que tú tenías que hablar en público con cierta persona. Jonás tuvo que hacerlo a la mala, con olor a pescado. Él quiso desperdiciar el potencial que había en él. El potencial que Dios siempre vio en él. Y lo hizo de tal manera que terminó donde tenía que estar desde el principio. Tengamos mucho cuidado, hermano, con cómo nos sentimos del trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Y ahora vamos a entrar en este tercer y último ejemplo. Y vamos a continuar de hablar de nuestro hermano Pedro. O sea que en el primer mensaje yo hice apenas una introducción. Hoy, como estamos tratando de cerrar esta pequeña serie, vamos a hablar de Pedro. Ya sabemos la historia de Pedro. Y cuando estábamos leyendo al principio de esta predicación, estuvimos leyendo en el capítulo 14 del libro de Mateo. Aquí en los versículos 22 hasta el versículo 33, tenemos esta historia de cuando Jesús caminó sobre el mar. Y sabemos que había una tempestad parecida a la de Jonás,
que había una tempestad de cierta magnitud, que los discípulos estaban asustados. Fue a la cuarta vigilia de la noche. Pero llegamos al versículo por ahí 27, donde dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: temed, ánimo, yo soy, no temáis. Esto fue, hermano, cuando estaba parado encima de las aguas. So, usted está en un barco, en una tempestad que lo está mareando del agua dado, y usted ve como que un fantasma que dice: no tengas miedo. Y tú dices: ¿cómo que no vas a tener miedo si tú estás caminando en el agua? Bueno, por lo menos yo no sé cómo hubiera reaccionado. Pero, mira, fíjate que siempre hay uno bravo. Pero este hermano Pedro, él dijo: espérate un momento, si tú dices que tú eres Jesús y te conocemos, creemos que reconocemos tu voz, como estamos reconociéndola desde lejos, entonces permite que yo vaya a donde ti, por encima de las aguas. Mira qué examen, ¿ah? Vamos a probar si esto es Dios o no. Sí, porque hay unas personas que tienen una fuerza de voluntad. Gloria a Dios por ellos, porque esos son los que siempre rompen las barreras. Esos son los que siempre llegan a más allá. Esos son los que casi siempre, como que tú los escuchas en las noticias, como que están haciendo la diferencia. Sí, porque está el otro grupo que se queda acostado y no hace nada en la cama. Pero está el otro grupo que es bien bravo. Dice: oh, si tú me dejas, yo voy. Pero mira cómo es, como quiera, sigue siendo ser humano como nosotros. Este hermano Pedro está en el versículo 28 y dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo, escuche bien, manda, en otras palabras, que permíteme que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Cuando nosotros entendemos que hay un potencial y lo estamos desarrollando, lo que Dios está esperando de nosotros, que nosotros digamos: heme aquí. Y cuando nosotros decimos: heme aquí, entonces Dios va a decir: eso es lo que estoy buscando. Alguien dispuesto a usar la fe, alguien dispuesto a confiar en mí, porque Dios es el poder, Dios es el hacedor, Dios es todo para nosotros, y sin Dios no podemos nada. Pedro reconoció eso. Y él salió del bote y él empezó a caminar por encima de las aguas, igual que Jesús. Pero cuando continuamos aquí en el versículo 29, podemos ver, dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Eso ocurrió también. Oh, Jesús caminó en las aguas, Pedro también caminó en las aguas. Entonces el versículo 30, que fue donde empezamos la predicación de hoy, dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Hermano, el problema no es que nosotros no queramos. Muchas veces nosotros queremos, pero en muchas ocasiones nosotros empezamos a caminar en fe y empezamos a darnos cuenta que viene un viento. Y déjeme decirle, hermano, que esto tampoco fue nada nuevo. Este viento que empezó a sentir Pedro no empezó cuando él se paró en el agua. Cuando nosotros vamos atrás en la historia, podemos ver desde el principio de la historia que ya la turbulencia ya estaba. Dice la barca, el 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Lo que estaba experimentando Pedro no fue nada nuevo. Lo que estaba experimentando mi hermano Pedro no era algo que empezó cuando él puso el pie en el agua. Pero usted sabe qué, como ser humano, Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Existe el potencial en nosotros. Lo reconocemos, lo desarrollamos. Pero cuando estamos practicándolo, no podemos permitir que las cosas de afuera nos quiten el enfoque de Dios. Porque cuando nosotros empezamos a enfocarnos en las cosas que están a nuestra derecha y las que están a nuestra izquierda, todas esas cosas van a ser negativas.
Todas esas cosas nos van a tratar de mover de un lado a lado para sacarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Y Pedro ya estaba caminando en el agua cuando vinieron estos vientos que ya estaban, sino que él empezó a fijarse en los vientos. Él empezó a dudar en el llamado. Él empezó a dudar en el potencial que había en él. Él empezó a dudar en lo que él estaba haciendo, lo que Jesús permitió que él hiciera en ese momento. Él empezó a cuestionarlo como, oh, ¿qué está pasando? Pero mira, gracias a Dios que él nunca perdió el enfoque de quién era Dios, sino que las situaciones fueron tales que lo hicieron hundirse. Porque mira como dice aquí, él dio voces diciendo, Señor, sálvame. A él no se le olvidó de dónde viene la ayuda. A él no se le olvidó quién era Dios, sino que la presión de afuera fue tanta que se sintió que no podía en el momento. Pero hermanos, si nosotros nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer con nosotros y nos concentramos y empezamos a caminar en ese camino que, como dije ahorita, Dios ha trazado para nosotros, entonces siempre y cuando nos mantenemos enfocados, vamos a poder seguir hacia adelante. We have to stay focused on the path that the Lord has carved for us. We just got to stay there, because everything around us is going to push us away. Everything around us is going to push us towards the side, towards the other side, towards everywhere except where we need to be. Pero el hermano Pedro se estaba dando cuenta que cuando él si se hubiera mantenido, eso no hubiera pasado. Pero déjeme decirle, hermano, que cuando nosotros empezamos a dejarnos llevar por las presiones de afuera, ahí es que empezamos a derramar, a desperdiciar el potencial de Dios en nosotros. Y tenemos que tener tanta y tanta cuenta de estas cosas, porque son reales. No podemos quitar la mirada de Jesús, de donde viene la fuerza, de donde viene la fuente de nuestra fe, del que nos guía por el camino correcto. Por eso fue que le dijo en el versículo 31, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No podemos permitir que la duda nos saque de donde tenemos que estar, que nos quite de hacer el propósito de Dios. Porque si lo hacemos, entonces estamos ¿qué? Desperdiciando nuestro potencial. Y traje este versículo por si acaso, y lo voy a leer. Capítulo 9, versículo 62 de Lucas dice así: y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y hermano, esto a lo mejor puede sonar muy difícil, esto puede sonar casi imposible, pero déjeme decirle un pero bien grande, que cuando nosotros nos enfocamos en Dios, no hay ninguna razón por qué volver atrás. El problema es que muchas personas cogen el evangelio como si fuera, ¿cómo le explico? Un zapato en la tienda de zapatos. Déjame ver si este me sirve. Déjame ver si este me queda bien. Déjame ver si es cómodo. Déjame ver si combina. Déjame ver si cuando camino me duelen los pies. Hermanos, el evangelio no es un zapato que tú te pruebas en la tienda. El evangelio es algo que cambia tu vida. El evangelio es algo que cuando tú aceptas a Dios como tu único y exclusivo Salvador, no es tiempo de volver atrás. Cuando Dios te cambia, Dios te cambia. Y esto no es para estar volviendo atrás y qué es y lo otro, que si a lo mejor no estoy preparado, como decíamos unos domingos atrás. No, que yo tengo que estar preparado porque ahora mismo tengo que dar ciertas cosas de mi vida. No. Así no es. Solamente reconoce que tienes ese potencial. Desarróllalo y no lo desperdicies. Al no desperdiciarlo, tú vas a seguir en el camino. Al tú no enfocarte en las cosas que pasan alrededor, tú vas a seguir hacia adelante. Y como conclusión, de hoy en adelante tenemos que cuidarnos de no desperdiciar nuestro potencial. Existen muchas maneras de hacerlo hoy. Solo hablamos de varias en estos 3 ejemplos que traje.
Tú sabrás cómo a ti te ha pasado o te está pasando. Y le pido a Dios que para el futuro puedas estar más alerta a la posibilidad que desperdiciar tu potencial. Siempre existirá una oportunidad o una situación para cada uno de nosotros de desperdiciar nuestro potencial. Yo solo le pido a Dios que de ahora en adelante tengamos los ojos más abiertos, que estemos más atentos a lo que está pasando alrededor de nosotros para no dejarnos llevar por los vientos como le pasó a Pedro, para no dejarnos llevar como lo que dice nuestro corazón, como le pasó a Job, o no dejarnos llamar por lo que dijo aquel de cierta persona como le pasó al siervo infiel. Y con eso los dejo, hermano, esperando y orando en Dios que cada uno de nosotros podamos siempre llevar a cabo nuestro potencial y que nunca lleguemos a desperdiciar el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Recordemos cómo termina el versículo 29 del capítulo 25 del libro de Mateo. Y dice, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Aunque suena fuerte para tragar, pero esa es la realidad que Dios tiene para cada uno de nosotros en el día de hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros a hacer una oración. Padre Santo.